Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Sean bienvenidos a esta lección número 7. Damos gracias a Dios porque nos permite todavía continuar y ver estos temas que son de bendición para cada uno de nosotros. Yo espero que así sea en su vida. Y la lección 7 dice así: la tumba vacía, el Salvador vive. La resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la vida cristiana. Amén. Pues es un tema que va acorde a lo que hemos estado llevando en esta Semana Mayor, y pues precisamente este domingo es recordar ese hecho precioso, ese milagro que algunos de los discípulos, algunos que de aquella época lo vivieron, y hoy lo vamos a recordar como algo, como el fundamento de nuestra fe. Amén. Entonces, antes de continuar, vamos a orar y que sea el Señor que nos dé el entendimiento y la sabiduría para escudriñar su palabra, y que nos llevemos algo el día de hoy, que no nos vayamos iguales, sino que entendamos un poco más de la palabra de Dios. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por las bendiciones que hemos recibido de ti, por tus cuidados. Gracias, mi Dios, porque en todo momento estás con nosotros. Y hoy nuevamente vamos a recordar este hecho tan precioso que nos diste a cada uno de nosotros, que fue la vida eterna a través de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Padre, hoy ayúdanos a que este mensaje, esta enseñanza quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos compartir, Señor, este hecho precioso, y que es a través de tu Hijo amado podemos acercarnos a ti, Padre. Gracias te doy y te ruego que seas en mi vida, que tú me des la palabra, me des la sabiduría, que limpies mi mente, mi corazón, mis labios para hablar la palabra tuya. Quedamos en tus manos. Bendice a mis hermanos que están viendo esta transmisión, que de igual manera sean bendecidos, sean guardados por ti, que puedas abrir sus ojos y oídos espirituales para poder, Señor, verte, para poder aprender más de ti. Quedamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues nos vamos a centrar en el libro de Juan, capítulo 20. Les mencionaba en la lección anterior, si podían leerlo, y bueno, algunos hermanos lo tuvieron, lo pudieron dar un mensaje a través de este capítulo. Entonces se nos va a facilitar un poco, y es algo precioso, y precisamente dice así el título de este capítulo 20, dice así: la resurrección. Y vamos a ver que este hecho tan precioso que recordamos el domingo pasado, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesús, y vamos a retomarlo, pero sobre todo vamos a ver los primeros encuentros que tuvieron los discípulos con Jesús después de su resurrección. Eso es lo que vamos a enfocarnos ahí un poquito, y vamos a terminar pues viendo que no solamente es recordar este hecho precioso, este acto de amor incondicional que hizo nuestro Señor Jesús. No solamente es recordar, sino hay algo mucho más que debemos hacer usted y yo. Y vamos a ver que el versículo clave está en Marcos capítulo 16, verso 6. Marcos 16, verso 6, y dice así: mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le sepultaron. Lo más destacado ahí dice, no está aquí, ha resucitado. Jesús resucitó, un hecho precioso, un milagro, y es algo que nosotros debemos estar gozosos, y porque es a través de nuestro Señor Jesús, que nos podemos acercar al Padre. Y vamos a ver esta primera parte que vamos a ver, y dice que van a ver una tumba vacía. La semana pasada todos, la mayoría vimos en
en transmisiones, en mensajes de este hecho tan relevante. Y vamos a ver que esta primera parte lo vamos a ver así como una tumba vacía. Vamos a ver que en los primeros versículos vamos a ver a un personaje, y es una mujer. Y es precisamente María Magdalena. Y dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, que es Juan, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Pedro, Simón, tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, pero era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a ver que este hecho lo hemos recordado varias veces y durante estos días, ¿verdad? Entonces vamos a ver un hecho, estos hechos, ¿no? Vamos a ver que María Magdalena, quien Jesús ayudó a María Magdalena retirándole los demonios, ¿no? Tenía 7 demonios y Jesús fue quien la liberó. Y en gratitud, María Magdalena, para honrar al Señor, para honrar a su Señor, fue, dice que muy de mañana a darle estos perfumes, ahora sí que al cuerpo de Jesús. Pero se llevó esta gran sorpresa de que no estaba. Y vamos a ver que una de las prioridades de Dios era proporcionar una amplia prueba de que Jesús había resucitado de los muertos. Jesús no estaba, ¿no? Y vamos a ver este panorama, ¿no? María Magdalena se acerca y no lo ve, y lo primero que tuvo fue temor, tuvo miedo, aparte de que ella tenía todavía ese dolor, tenía lloro, o más bien este lloro amargo en su vida, pues estaba desconsolada. Y ahora, aunado más a eso, ella lo primero que pensó es que alguien se lo llevó, que no sabía quién se lo había llevado. Entonces, después de eso va a correr con los discípulos. En este caso era Pedro y Juan, quienes les avisaron, y al momento de avisarlos fueron y corrieron para saber si era verdad lo que les decía María. Entonces vamos a ver que el hecho está ahí, ¿no? Van a entrar y no van a ver el cuerpo de Jesús, sino que van a estar todos estos elementos, las vendas, el sudario, todo estaba ahí. Es una de las pruebas que da Dios para que creyeran que Jesús resucitó. Cuando alguien va a robar cualquier cosa, ahora sí que los amantes de lo ajeno, pues es llevarse todo, ¿no? No se va a esperar a ver qué sí, qué no se va a llevar, o a lo mejor nada más de todo lo que había ahí agarró 2, 3 piezas, lo más bonito. No, o sea, lo que va a pasar es que se va a llevar todo, ¿no? Y ya después escoge y ve qué le sirve, qué no le sirve. En este caso es lo mismo, o sea, si alguna persona quisiera haber robado el cuerpo de Jesús, era así mover la piedra, que les iba a costar mucho, y aparte pues no se iban a quedar ahí a desenvolver todo el cuerpo, sino es llevárselo todo. Entonces ese es el primer hecho, la primera prueba que le quiere dar a sus discípulos, a todos aquellos que Jesús les había compartido de esto, de que iba a resucitar al tercer día. Entonces era una de las pruebas que iba a dar a los discípulos, a toda la gente, de decir de que no fue robado, sino que Jesús resucitó.
Jesús iba a resucitar, y con este hecho iba a comprobar de que efectivamente resucitó. Ahí estaba, inclusive el sudario estaba doblado, dice ahí, estaba enrollado, dice ahí la palabra. Entonces es un hecho que quiso mostrarle a sus discípulos y todas aquellas personas quienes estuvieran cerca de Jesús. Y vamos a ver que Pedro y Juan fueron y vieron esta escena, ¿no? Y pues uno de los hechos que les mencionaba era que quería dar esa prueba de que no fue robado, como lo dijeron los judíos en un instante. Esto no era la escena caótica que habría resultado del robo a una tumba, como lo dijeron los judíos. Vamos a ver en Juan 20, verso 8, y dice así: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, este es Juan, y vio y creyó. Vamos a ver que María estaba cegada por su duelo, estaba inconsolable porque había muerto su Señor. Entonces estaba con emociones, ahora sí que fuera de sí, ¿no? Y no sabía, inclusive ella creyó que alguien, el jardinero de ahí, del sepulcro, lo había llevado. Y entonces ella, vamos a verlo más adelante, que creyó que uno de los ángeles se lo había llevado, de los que estaban ahí, que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver que Pedro y Juan llegaron, y dice que ahí creyó Juan, creyó que había resucitado. Mas Pedro todavía estaba como que en duda de qué estaba pasando, o sea, qué estaba ocurriendo. Y vamos a ver que más adelante Jesús se va a presentar ante ellos. Pedro y Juan en ese momento no entendieron a partir de las escrituras que Jesús debía levantarse entre los muertos. Con la ayuda del mismo Jesús, sus seguidores comprendieron en las escrituras que hablaba de su muerte y de su resurrección, pero fue hasta que Él se presentó ante ellos. Y vamos a ver que la segunda parte de esta lección es que el Señor ha resucitado. Después de que Pedro y Juan regresaron a casa, María se quedó afuera del sepulcro llorando. Es como les comentaba, ella estaba desconsolada porque aparte de que sabía o vio que su Señor había muerto, ahora su cuerpo estaba perdido, estaba extraviado, no sabía quién era. Cuando los ángeles le preguntaron por qué lloraba, María dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ella pensaba que se lo habían llevado. Ella sí creía que en ese momento que sí se lo habían llevado. A lo mejor no robado, a lo mejor puesto en otro lugar. Entonces, y ella preguntó a uno de los de ahí, ¿no? Mientras lloraba, María se dio la vuelta y vio a Jesús, pero no le reconoció. Vamos a verlo esto en el capítulo 20 de Juan, verso 14, y dice así: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Vamos a ver que Jesús ya se presentó a María, y vamos a ver que María fue la única María no fue la única que no reconoció a nuestro Señor Jesús. Inclusive varios durante el camino, también habla de los que estaban, de los discípulos que iban en el camino a Emaús, también no le reconocieron y estuvo con ellos, convivió con ellos, mas no supieron en ese momento que se trataba de Jesús. Entonces vamos a ver que efectivamente María no reconoció a Jesús en ese momento. Pero Jesús ahí se revela. Dice, Jesús le hizo la misma pregunta que los ángeles y le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Eso va a ver en el verso 15 y dice así: Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Vamos a ver aquí que no lo reconoció y pensó que era uno de los hortelanos de ahí, uno de los que
cuidan los sepulcros. Entonces vamos a ver que ella pensó que era una de esas personas, y vamos a ver que Jesús le va a hablar y le va a decir, más adelante vamos a ver en el verso número 16, dice así: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Vamos a ver que aquí ya María lo reconoció cuando le habló Jesús. Lo reconoció, esa voz que le traía paz, esa voz que la libró de esos demonios, esa voz tan cálida y llena de amor. Y vamos a ver que de inmediato María lo reconoce. María quería honrarlo después de su muerte y buscaba su cuerpo para ungirlo en especies. Esa era la razón por la que María había ido de mañana, y a María se le fue, vio la primera noticia. Y vamos a ver esta tercera parte, donde les comentaba hace un momento al inicio de la lección, que no solamente es recordar este hecho precioso de este amor incondicional, sino que Jesús nos llamó y nos está dando la gran comisión. Esa es la tercera parte, la gran comisión que nos encomendó, le encomendó a los discípulos, le encomendó a todos los que estaban ahí, los 11 discípulos ya en ese momento, y ahora nosotros como discípulos de Jesús. Si usted se considera discípulo de Jesús, es importante que no solamente es recordar este hecho precioso, sino que nos da una gran tarea, o esa gran comisión. María había visto al Señor resucitado y Jesús le envió a anunciarlo a los demás. Jesús le está dando una tarea a María, que le diga a los demás, que les diga que Jesús ha resucitado. Jesús dio a María la responsabilidad de anunciar a sus discípulos y le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto lo vamos a ver en el verso 17 y dice así: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Es una clara relación del Hijo con el Padre y el Padre con el Hijo. Aquí hay una pregunta muy, muy interesante y espero que lo pueda responder. Jesús dijo que su Dios y Padre es nuestro Padre y nuestro Dios. ¿Cómo debemos entonces acercarnos a Dios cuando oramos? ¿Cómo debemos entonces acercarnos a Dios cuando oramos? Usted cuando ora, ¿cómo lo hace? La palabra de Dios dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el camino hacia el Padre. Vamos a ver que ahora nosotros podemos ser hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Es un hecho tan precioso y que debemos de recordar. Pero algo que le encomendó a María es que vaya y anuncie. Esa es nuestra tarea ahora, hoy en día, de que nosotros anunciemos el Evangelio, de que anunciemos el perdón de pecados, que anunciemos todos podemos acercarnos al Padre a través de Jesús, todo aquel que cree en Jesús. Esa es nuestra tarea, nosotros poder llevar el Evangelio, nosotros poder impartir esta enseñanza de que todos podemos llegar al Padre, nosotros confesando nuestros pecados. Les decía también en las lecciones anteriores, la oración de confesión, la oración intercesora que podemos nosotros hacer. Compartir las buenas nuevas del perdón a través de Cristo es una de las cosas más importantes que los cristianos podemos hacer. ¿Cómo respondería usted a alguien que dice: Dios nunca podrá perdonarme? ¿Ha escuchado esa afirmación por algunas personas, amigos, familiares? El hecho de decir que ha hecho o hemos hecho cosas malas que no cree que Dios pueda perdonar. ¿Usted cómo se acerca a ellos y les puede compartir eso?
todos podemos ser perdonados por nuestro Señor Jesús, poder ser perdonados por el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la enseñanza, amados hermanos. Hoy esta es la lección que nosotros debemos sí recordar día a día. María Magdalena ya estaba agradecida y quería honrar a su Señor y quería recordarlo día con día, porque a pesar de que pasaron esos 3 días, María seguía con ese dolor, con esa angustia, con esa pérdida que ella tenía. Ahora cuando le llama a su Señor, ella lo reconoce su voz y ahora ella es libre, sí, pero ahora es bendecida. Ahora ella tiene una encomienda, que es la gran comisión. Llevar el mensaje a todos los hermanos, llevar el mensaje a toda criatura para que todos puedan ser libres del pecado. ¿Piensa y se alegra en la resurrección de Jesucristo todos los días? ¿O usted nada más lo recuerda cada año cuando celebramos estos momentos? Todos los días debemos recordar que Cristo Jesús murió por usted y por mí, y que no solo eso, sino que nos dio esta gran comisión. María Magdalena pensó que su Señor estaba muerto y que había sacado su cuerpo del sepulcro, o tal vez lo habían robado. Por eso lloró amargamente, pero todo cambió cuando el Cristo resucitado se le reveló. Examine el nivel de gozo en su propia vida. Si usted es seguidor de Cristo, puede compartir el mismo gozo los seguidores de Jesús cuando lo vieron cara a cara. También puede ayudar a quienes lo rodean a descubrir una relación con aquel que conquistó la tumba y ahora les ofrece vida eterna en él. Amén, hermanos. Esa es la enseñanza del día de hoy. Todos los días debemos recordar el momento en que Cristo dio su vida por usted y por mí. Y no solo eso, sino que nos dio una gran comisión de llevar este mismo evangelio, el evangelio del perdón, el evangelio de la restauración a través de nuestro Señor Jesús. A pesar de que hemos tocado estos temas desde la semana anterior, en la Semana Mayor, seguimos recordando esos hechos y seguiremos adelante, hermanos. Esa es la enseñanza del día de hoy. Y precisamente así, hoy celebramos que Cristo, nuestro Señor Jesús, resucitó. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Jesús resucitó. Y con eso en su mente, en corazón, hermanos, sigamos adelante. Es tiempo de seguir compartiendo. A pesar de que estamos desde nuestros hogares, o a lo mejor ya unos ya están saliendo a trabajar, otros en escuelas, no sé. Pero seguir en estos momentos, confinados algunos todavía, podamos compartir del Evangelio en todos los diferentes medios de comunicación, hermanos. Precisamente hoy es uno de esos días que podemos transmitirles estas enseñanzas, amados hermanos. Pues bien, hermanos, esa es la lección del día de hoy. Y pues quiero mencionarles que el próximo domingo ya es la lección 8 de esta primera unidad. Entonces es la última lección. También mis otros hermanos del consistorio van a impartirles las lecciones, la unidad número 2, pero dentro de 8 días la lección 8 será vía Zoom. Entonces estemos preparados, hermanos, estemos listos para seguir aprendiendo. Yo creo que sería una de las cosas importantes que podemos hacer, el que estas lecciones, estas clases de escuela dominical podamos hacerlo más interactivas,
que podamos tener ahí una plática, a lo mejor unos hermanos puedan tener otra visión, otro punto que a lo mejor no hemos tocado y que podemos tomarlo y nutrirnos unos a otros, hermanos. Entonces les invito a que estemos atentos. El próximo domingo será vía Zoom la lección número 8. Entonces vamos a ver en el libro de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, los invito a que lean y que puedan tener ese contexto para que juntos podamos enriquecer estos temas, hermanos. Entonces los invito, hermanos, a que leamos Daniel capítulo 10 y se les queda de tarea, hermanos. Entonces espero verlos pronto y el próximo domingo no se les olvide, por vía Zoom se les va a hacer llegar por el grupo de WhatsApp la liga, el link para que puedan entrar a las clases. Amén, hermanos. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo.